Era, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Ya, bueno, primeramente, como digo, haríamos un retroceso, una historia de Alan García. Alan García dejó el país en un sentido de digamos, bancarrota. ¿Por qué? Porque él estatizó la banca privada, los bancos, entonces, eh, y entonces nos cerró el Banco Mundial, o sea, Europa, nos bloqueó, ¿no? No había crédito y bueno, todo eso. Entonces fue el debacle del Perú. Y vino la campaña en el año 90, entonces postuló Fujimori y Vargas Llosa y los demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí triunfó Fujimori y encontró el país en un caos, ¿no? Económico, que es la bancarrota, ¿no? Y él se fue a Banco Mundial, Banco de Europa, y le hicieron una consigna que tenía que estatizar, o perdón, privatizar todo empresa estatal. Y porque él vendió muchos estas petroleras y también, que ejemplo, del Cerro Verde, ¿no? Y así, bueno, también deshaciendo la mano, digamos, laboral, deshaciendo los sindicatos. Entonces fue así en ese periodo, la parte económica de la economía que encontró el chino, ¿no? Para Fujimori, para establecer, vendiendo en la banca, entre banco estatal como es la banca privada, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, claro, como repito, era vender la banca, es decir, las bancas estatales, lo vendieron, ¿no? Eh, eh, Su caída de economía, bueno, fue políticamente, como digo, ¿no? La política, eh, mal, ya bueno, un sentido como de puede ser una política codiciosa en economía, o sea, materialmente, ¿no? Cayó por culpa del asesor, su asesor fue Montesinos, ¿no? Y eso que lo llevó al narcotráfico. Y bueno, ahí cayó Fujimori, fue su caída, ¿no? Políticamente y, bueno, la economía también cayó, ¿no? En sí. Eso sería más o menos a grandes rasgos. Mm, bueno, algo que recuerdo, ¿no? A ver, la tercera pregunta es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Claro, él sí quiso, digamos, mm, socorrer o, digamos, rehabilitar la economía, así, no con ayuda, ¿no? Más que vino el apoyo de Japón, en cierta manera, ¿no? Que sus parientes trajeron ayuda económica y también material, o sea, en ropa, después en alimentos, ¿no? Así fue que él fue más que todo al campesinado, que lo socorrió con, ha hecho también obras, ¿no? Ponerles servicios de electricidad, ¿no? Así pues. Y bueno, algo de agro también, porque él ha sido pues ingeniero agrónomo, ¿no? Algo de agro, ¿no? Y fue así, ¿no? Para, como dice ahí la pregunta, ¿no? Ya. La cuarta pregunta es, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, la medida es como cualquier gobierno que tomó medidas. Uno de ellos era para capturar, ¿no? Digamos, al cabecilla, que era Abigail Guzmán, ¿no? Y bueno, no lo pudieron hacer, pero también había otra controversia de que él mismo también creó el terrorismo, porque cometió la matanza de los
de la universidad, de Cantuta, que los torturaron y hicieron, hay desaparecidos, hasta hoy día no se sabe, ¿no? Entonces fue la debilidad, la caída, el caos, ¿no? ¿Por quién? Por el asesoramiento de Montesinos, su asesor que hasta la noche vive, ¿no? Y aún sigue asesorando a la calle, yo creo. Esa fue la caída, ¿no? Como es su política de presidenta, expresidente. Ya. A ver, la quinta pregunta es, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre Sí, todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? claro, es muy cierto, pero muy lamentable, porque forzar contra la voluntad de la mujer campesina, por lo que eran humildes, fue muy terrible, ¿no? Con engaño, con ciertos requisitos de compensación, les daba así, ¿no? Así. Y también en ese tiempo también era una propuesta de vasectomía, o sea, esterilizar a los hombres, ¿no? O sea, hubo dos, que digamos, sistemas de campaña, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué la televisión? Para bajar, digamos, la inflación demográfica humana, ¿no? O sea, la población, ¿no? Porque ellos lo vieron como una pandemia, ¿no? Porque mucho crecía la población. Y eso, para mí, ha sido una consigna del Banco Mundial. Entonces, él fue así una consigna y cumplió la consigna. Ya. A ver, la sexta pregunta es, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Claro, él compró la prensa, ¿no? Lo compró, o sea, lo estatizó la prensa y solamente la prensa, bueno, claro, lógicamente, ¿no? La prensa, porque les pagaba bien, bueno, tenía todo lo necesario y bueno, sí, y otra, de que compraron también muchas imprentas, ¿no? Compraron ellos, ¿no? Entonces todo tenía que hablar siempre a favor de Fujimori, del gobierno, ¿no? Y fue así, ¿no? La prensa, ¿no? Que fue, digamos, estatizado, ¿no? ¿No? Porque la prensa es privada, pero estatizó él para manejar, digamos, al país, ¿no? Porque todo lo que decía él publicaba ¿no? la prensa, ¿no? O sea, era contra el pueblo, ¿no? Ya. A ver, la última pregunta es, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Claro, como su caída ha sido el mal gobierno, digamos, la mala política implantada por medio de economía. La economía, que digamos codicioso, que él se metió al narcotráfico, ¿no? Con su asesor Montesinos, y todavía la gente ahí vio, o también él ya no era accesible a la población, porque cuando llegó a Arequipa le pedrearon, y incluso le rompieron la frente en la plaza de armas, ¿no? Una pedrada. Entonces, ¿por qué? El país lo rechazaba justamente por cuestión del narcotráfico. Y se sintió orgulloso, ya vanidoso, ¿no? El mandamás, ¿no? Ya no usaba esa política de democracia, sino era un dictador él, ¿no? Ahí cayó su gobierno.